Empezamos la clase número 8. Primero que todo, viendo la tarea de la clase pasada. La clase pasada hicimos nuestro primer jueguito. Hola Manu, ¿cómo andas? Por allá está tu compo. La clase pasada hicimos un jueguito interactivo en el que la computadora, entre muchas comillas, pensaba un número al azar. Vamos a tratar de abrirlo por aquí. La computadora pensaba un número del 1 al 10. Vamos a agrandar esto. La computadora pensaba un número del 1 al 10 y nos invitaba a adivinarlo. Y nosotros, en diferentes iteraciones, íbamos tratando de adivinarlo. Y sobre eso hacíamos las tareas. Para eso usamos una librería interna de Python que se llama Random. Y creo que es importante repasar esto. Nosotros cuando usamos la función print, por ejemplo, no necesitamos avisarle a nuestro código Python, hey, voy a usar la función print, necesito traerla y disponibilizarla. Ya está disponible. Hay un conjunto de herramientas en Python que están disponibles siempre. Y hay un conjunto de librerías y funciones y componentes extras en Python que están disponibles solamente si los importo. O sea, esto tiene que ver con el tamaño del programa que nosotros ejecutamos. O sea, si yo quiero tener un programa simple, no traigo nada, no disponibilizo nada nuevo y mi programa es chiquito y usa solamente lo más básico y es más fácil de distribuir, es más liviano, es más rápido, más cosas. A medida que yo voy complejizando mi programa, voy trayendo herramientas de diferentes lugares. Uno de los lugares son las librerías de Python. La línea número 1 de este código le dice a Python que de la librería random, from random, import runInt. RunInt es una función, random significa aleatorio, algo al azar. Y runInt es una función que genera un número entero, por eso int, runInt genera un número entero al azar dado un rango de valores. En la línea 5 definimos una variable que se llama azar, que va a tomar el resultado de esta función. En general, cuando uno llama a una función, espera que la función siempre devuelva lo mismo. Todas las funciones que hemos hecho hasta acá son funciones que procesan algo y devuelven algo, y si yo lo vuelvo a llamar con los mismos parámetros, la función es determinista, digamos, ¿no? Nunca va a cambiar. Esta es una excepción a eso porque genera números al azar. Entonces la variable azar en cada ejecución va a tener un valor distinto. Y algo que me importa repasar es, que para mí tiene mucho valor, es que en Python, creo que a lo largo del curso lo he remarcado, pero me parece que hace falta remarcar más. Para Python es muy importante a dónde empieza una línea de código. Si empieza contra el comienzo de la línea, si empieza más allá o si todavía está más allá. La altura a la que una línea de Python empieza representa parte de qué bloque de código es. Por ejemplo, esta línea azar igual randint 1,10, esto va a generar un número al azar entre 1 y 10, incluyendo el 10, a diferencia de otras cosas que hemos visto en Python, cuando hay un rango, el segundo elemento no está incluido, bueno, en randint sí se incluye. Después le imprimimos al usuario nuestra propuesta de que hay que adivinar un número 1 al 10, y esta línea while true la vimos varias veces, pero vale la pena repasar. While es una sentencia en Python. While en inglés significa mientras. O sea, mientras pase tal cosa, este código va a girar. Y, si esa cosa, si esa condición se sigue cumpliendo. Si yo pongo while true, en realidad no hay ninguna condición. Siempre va a ser verdadera. Entonces, inicialmente la línea 8 dice, empecemos un bucle infinito. Pero nosotros sabemos que tenemos la sentencia break para anular esto. Break me saca de un bucle for o de un bucle while. Entonces, si bien la línea 8 nos puede asustar diciendo empezamos un bucle infinito que nunca va a terminar, después vemos que hay varios breaks que son puntos en los que vamos a salir de la iteración. ¿Por qué necesitamos una iteración?
porque queremos que el usuario trate de adivinar el número que la computadora eligió al azar en la línea 5. En la línea 9, ¿qué hace la línea 9? ¿Qué significa input? ¿Qué hace input? ¿Se acuerdan? Exacto. Input detiene la ejecución del programa y te dice, escribí algo. Es nuestro trabajo procesar ese algo. Pero input acá te pregunta, ¿tu intento? Y es como que para y no va a ir a la línea 10 hasta que ustedes no escriban algo en el terminal y pongan enter. Después que el usuario pone algo, ese algo siempre va a ser una string y se va a acumular en la variable que nosotros llamamos adivina. Y ahí podemos hacer nuestra validación. Nosotros ya sabemos que el usuario de alguna forma es nuestro enemigo, que va a tratar de insertar cosas que no son válidas. Entonces empezamos la validación. Y acá hay una función que se llama validar un carácter, que no es de Python. Y que no está definida en este archivo tampoco. ¿Se acuerdan a dónde está validar un carácter? Exactamente. ¿Y qué es helpers? Que, claro, en la línea 2, así como desde la librería random, que no está acá no tengo un archivo random.py. Random es una librería que está Python y está en el espacio donde estamos, Python lo tiene disponible y yo no necesito verla. Pero fíjense, si yo aprieto la tecla control y le paso el mouse a una función, a alguna variable, control, y le paso el mouse y hago un clic, me lleva a donde sea que esté definida. O sea, si nosotros tuviéramos 10, 20, 30 archivos en nuestro programa de Python, esto nos va a ayudar mucho. Y esto es una ayuda de Visual Studio Code. Fíjense que al lado de nuestro programa .py, en la misma carpeta que se llama run, hay un archivo que se llama helpers, y ahí está la función validar un carácter. Entonces, no solamente podemos importar funcionalidad que nos regala Python, sino que podemos importar funcionalidad que nosotros mismos definimos. Validar un carácter es una función que hicimos nosotros. Yo le hago control y clic y automáticamente se abre el otro archivo. ¿Qué hace esta función? ¿Se te ocurre, Bruno, qué hace esta función? El nombre nos ayuda. Exacto. Se fija que el texto len, la función len es como print. Es una función que viene de regalo. Que no tengo que importarla ni nada, ya está disponible en Python. La línea 2 dice si el largo del texto, ¿dónde viene texto? Es el parámetro que me pasaron en la función. Que si se acuerdan, va a ser cualquier cosa que haya puesto el usuario. Si el largo del texto es mayor que 1, esta función devuelve falso. Porque el objetivo de esta función es devolver verdadero si el texto tiene un carácter y falso en cualquier otro caso. Y acá comentamos una versión de esta función que ocuparía solo una línea, pero esta es mucho más explicativa. Entonces vuelvo a mi programa. Lo dejo escribir al usuario. Si no, if not, si no, o sea, si devuelve falso. Si yo pusiera if validar un carácter tal cosa, quiere decir que validar un carácter del video devolvió falso. Si no, quiere decir validar un carácter. Si validar un carácter devuelve falso, y esta es una doble negación. Si no, falso, entra acá. Es inválido. O sea, si no tiene un carácter, imprimo inválido y salgo. Lo echo al jugador del juego. ¿Por qué digo lo echo? Porque si hago un break acá y salgo acá, acá ya no hay más nada. Voy a poner print juego terminado. Esto está con inteligencia artificial. Denme un segundo que vamos a la versión sin esteroides. Ya me pasó a dar clase con la inteligencia artificial activada y las clases van rapidísimo, pero nadie entiende nada.
Ahí va. Parece que es igual, pero Visual Studio Code permite abrirse como en una versión desde cero, sin, sin extensiones, sin nada de lo que uno tiene en su trabajo de día a día. Print, el juego terminó. Y entonces puedo ejecutarlo. Y acá va. Adivino un número 1 al 10, tu intento. Le voy a poner 55 y me dice inválido, el juego termina. Funciona bien lo que nosotros intentamos. Sí, porque 10 tiene dos caracteres. Ah, está bien. Y es un número del 1 al 10. Bueno, ya tenés tarea para la semana que viene. Sí. Ah, término. Bien ahí. Yo tengo una duda ahí en el helper. Sí. ¿Qué pasa si le pasa la cadena vacía, digamos? Ahí. Ahí tenemos un problema, porque va a devolver. No, pero ahí está. Mati, ¿cómo anda? ¿Cómo haces para pasarle la cadena vacía al input? Un enter solo, digamos. Bueno, Está bien, tenés razón. Bueno, a ver, ¿qué pasa si yo esta función, si texto vale comillas, comillas, el texto vacío? ¿Se va a ejecutar la línea 3 o la línea 5? ¿Cuánto es el largo del texto de la cadena vacío? 0, exacto. Entonces, ¿a dónde se va a meter el código? ¿En la línea 3 o en la línea 5? Y bueno, cuando hicimos esto en la clase, la tarea justamente era ver qué validadores faltaban. Sí, imagínate que yo no me había dado cuenta que la cadena vacía, pero igual. Sí, tenés razón. Esta línea, bueno, pero hay otra forma de hacerlo. Esta línea resolvería ese caso, pero nosotros también lo podemos resolver acá. Si quieren, la forma de resolverlo sería ser más estricto con lo que preguntamos. Esto resuelve el caso de que me pasen la cadena vacía. Si el largo del texto es igual a 1, devuelvo verdadero. Cualquier otro caso, nosotros estamos pensando solamente en los casos que ponían más caracteres, no menos. Esto resuelve el potencial error que vos veías. Después pasamos a entero sin ninguna validación. Fíjense que yo puedo ejecutar esto y puedo pasar la validación de un carácter poniendo la letra R. Y ahí, chao, me echa. No hay, bueno, empezamos esto y lo dejamos medio, no, esto no es el programa terminado, sino justamente la tarea era empezar a jugar y empezar a detectar potenciales problemas que podían pasar. La tarea eran dos cosas. Uno, hacer que el número al azar fuera entre 1 y 100 en vez de entre 1 y 10. Mi intención era romper esta validación de un carácter, que ya Germán se dio cuenta que la acabamos de romper porque igual no funcionaba. Si el número a adivinar era el 10 y yo ponía el 10 porque lo había adivinado, igual me iba a echar, me iba a decir que no era válido. O sea, estaba mal el programa. Había mucho para corregir. Y acá está la versión de Matías. Esta línea 2, fíjense que es distinta a esta. Sí. Está bien que lo hagas así porque me permite mostrar. Yo puedo poner from tal cosa, importar tal otra, o puedo poner directamente sin el from, pongo import helpers. Y este as es como que le damos un sobrenombre. Import helpers as HP. Entonces, él lo que hace, vamos a ver acá, pone hp.verificar input, que ya vamos a ver, es una función que escribió él, hp.verificar rango. Entonces él, como su helper va a tener muchas funciones, en vez de importarlas todas acá, una atrás de otra, directamente importa el módulo de Python y le pone un solo nombre cortito,
que es como llamar una variable A, pero está bien, se usa mucho esto. Hay librerías muy conocidas en las que todo el mundo las importa de esta forma, pero es equivalente, es lo mismo. Import helper as HP vendría a ser importar todo el helper. Este es el helper de Matías, y acá está el helper nuestro, que ya lo puedo cerrar. Fíjense que Matías trabajó bastante porque hizo 2 helpers completos. Sí. Flake 8 para corregir el estilo. Sí, para corregir el estilo. Bueno. Bueno, fíjense que este rojo acá dice Missing White Space. Falta un espacio después de la coma. Eso es Flake 8, te lo muestro acá. Esta cajita que ven acá a la izquierda es para instalar extensiones, y la que más hace esas validaciones, que son el estilo estándar de Python, se llama Flake 8. Hay muchísimos. Les recomiendo que instalen el de Microsoft, que vendría a ser el oficial para Visual Studio Code, que funciona bien. Si yo no quiero ver esos rojitos, pongo un espacio acá y un espacio acá, y por lo menos no me va a molestar. Y acá tampoco le gusta que las líneas sean tan largas. Bueno, y esto, que no se ve, acá hay espacios, pero yo no los veo hasta que no los pinto. Hay una, ya lo voy a buscar, hay una configuración para que te muestre los espacios. Pero bueno, no nos desvíen. Para mí el Flake 8 está bueno, les va a ayudar a que su código se vea siempre igual, pero si se quieren concentrar en Python, no le den tanta importancia por ahora. Entonces, 2 tareas. Una era que el número al azar sea entre 1 y 100, y segundo era buscar más validaciones en esa serie. Por lo que vimos recién, nuestro programa era muy básico y tenía muchas cosas a corregir. Por ejemplo, que podíamos meterle letras. Esa era una validación posible. Bueno, vamos a ejecutarlo antes de mirarlo para hacer el trabajo de tratar de romperlo. Bueno, tienes que adivinar un número entre 1 y 100, la cantidad de intentos también es aleatoria. Esto me gusta, es una innovación. Bueno, contás con 4 intentos. Ingresa, voy a tratar de romperlo, voy a poner 2 letras, QQ. Asegúrate de ingresar un número. Voy a insistir, nada. Bueno, se ve que ahí tengo un while que no termina nunca y que no me deja salir hasta acá, que no lo intento. Voy a poner 50. Tu intento 50 es más alto. Yo siempre... Me quedan 3 intentos. Me amenaza. 20. Es más alto. 10. 3. Es imposible ganar con 4 intentos de esta, ¿eh? Lo puedo tirar 100 veces y nunca voy a adivinar. Nunca digo. Pero bueno, suerte. La suerte es así. Bueno, me gusta esto. Vamos a ver cómo es el código. Acá tengo el print. Control B larga. Fíjense, puedo poner y sacar la barra izquierda. Para este caso me sirve. No creo que ustedes necesiten agrandar tanto la letra como necesito yo para que se vea bien en clase. Bien. Acá mi primera crítica. A mí también me pasa. El mismo nombre que la librería de Python. No hay un conflicto, porque vos no pusiste import random. Si vos pones import random sin el as y después definir una variable como random, bueno, Python se va a quedar con lo último que hayas hecho y vos no vas a poder importar más cosas de random. No está mal. Peligroso. Potencialmente polémico. Bien. Random igual randint 1 y 100. ¿Qué hace esta línea? Randint, como dijimos recién, devuelve un número al azar. ¿Entre cuánto y cuánto? Entre 1 y 100. Perfecto. Primera tarea cumplida. Print, tenés que adivinar un número aleatorio entre 1 y 100. Intento máximo. Randint 410. Bueno. Esto, solamente a los fines de que se vea bien acá. Esto es muy de C. Poner comentarios al final. Lo voy a poner ahí simplemente a los fines de que en mi pantalla, que no tengo tanto ancho para poder agrandarle que se vea, inicializar la cantidad de intentos entre 4 y 10. Y además este código se los voy a pasar al terminar la clase para que ustedes puedan también jugar con esto. La cantidad de intentos también es aleatoria. Acá dijimos que había un error entre 4 y 10. Bueno, acá tiene una hermosa f-string
que dice contás con intento máximo intentos. Intento máximo es un número entre 4 y 10. Y acá no uso while true. Acá uso algo que me gusta. Voy a poner estos comentarios acá. Me quedo sin intentos. Para que se pueda leer. Me gusta que pongas comentarios, Matías, porque nos ayuda a los otros programadores que no escribimos el código, nos ayuda que el programador ponga comentarios. Sí, totalmente. Bueno, tengo definido cuál es el número al azar, tengo definido cuántos intentos le voy a permitir al usuario. Defino una variable intentando que me indica seguramente en el bucle si todavía seguimos intentando o ya ganamos o se nos acabaron los intentos o lo que sea. Pero bueno, intentando es true, entonces pone while intentando. Pero acá uso el and, que no sé si lo vimos en clase o si lo vimos poco. Después de un while, Python va a evaluar lo que venga como verdadero o como falso. Pero a veces no hay una sola condición, a veces es más de una. Si yo pongo and, tiene que ser verdadero esto y lo que está después del and. O sea, el while solamente va a dar vueltas y lo que sigue después es true. Intentando and, intento menor que intento máximo, son dos evaluaciones separadas con el and al medio. La única forma de que todo eso devuelva true es que la primera parte sea true and la segunda sea true. And es y. Esto y esto. Mientras pase esto y esto, voy a dar vueltas. ¿Cuáles son las dos cosas? Uno, que while intentando. Mientras que intentando sea true, esto yo acá podría poner true y sería súper explícito. No sé qué es lo que no le gusta acá, pero esto debería ser válido. If con is true. Ah, is true. Y acá se pone is, no importa. Pero esta es una forma corta de decirlo. Mientras intentando. ¿Mientras qué? Mientras que intentando sea verdadero y intento, fíjense que está inicializado en cero, es como un contador de intentos. Y el número de intentos sea menor al número de intentos máximos. Que el número de intentos máximos se definió al azar en la línea 10. Entonces, mientras el usuario siga intentando y el número de intentos sea menor al número de intentos máximos, va a pasar lo siguiente, que es cada una de las iteraciones que tiene con nosotros. Acá tengo mis críticas. Vamos a ver qué hace verificar input. Fíjense que pone hp.verificar input porque él puso import helper as hp. Todo lo que está dentro de helpers se puede llamar con hp. Punto. Yo voy a hacer control clic en verificar input para que me lleve hacia el helper de Matías y me diga qué tiene. Fíjense, me puso un docstring. ¿Qué quiere decir? Que si yo le paso el mouse acá, función que asegura que el input es efectivamente un número. Si no es, pide input al usuario hasta que ingrese un número. No devuelve el control hasta que se ingrese un número. Bien, terriblemente enfático. Yo ni siquiera he necesitado control clic para verlo. Podemos confiar en el programador, pero nosotros necesitamos mirar. Entonces, verificar input, le pide el input al usuario. ¿Qué significaba este barra n? ¿Quién se acuerda? Exacto. Ingresa tu intento, me voy a la línea de abajo para darle un lugar más cómodo para que ponga. Y fíjense, while not número is digit. Primero, número es una string. Dijimos que input detiene la ejecución del programa, captura lo que el usuario ingresa y devuelve la variable. Y acá fíjense que yo sirve traducirlo al español. Mientras que el número no sea un dígito, le hago otro input. Asegure de que ingresar un número. Y este bucle no va a salir nunca hasta que la variable string número no devuelva isDigit. No sé si se acuerdan de esta función, como tenemos lower, upper, replace, todas las funciones de string. Hay una que se llama isDigit, que devuelve true
solamente cuando todos los caracteres de ese string son los números del 0 al 9. No incluye punto, no incluye signo menos, nada. Solamente dígitos. Y este es el loop infinito que nosotros vimos hace un rato, que yo empecé a ponerle letras tratando de romperlo y no lo podía romper. Entonces, verificar input es una función que pregunta un número y hasta que el usuario no me dé un número válido, se queda atrapado para siempre, no puede salir. Y finalmente, cuando yo sé que como número is digit es true, esta línea nunca va a dar error. No tengo, fíjense que en todos los ejemplos en los que tratamos de capturar números, esta línea a veces daba error y a veces no cuando poníamos letras. Acá nunca va a dar error porque él se aseguró en las líneas 7 y 8 que el usuario va a quedar atrapado hasta que ponga un número. Cuando pongo un número, capturo, usó la misma variable, número, inicialmente en la línea 6 se define como string, en la línea 8 si fuera necesario se redefine, pero también como string porque es resultado de la función input, y finalmente la variable número pasa a ser de tipo entera. Si te ven esto en el FAMAF, vos que te quejabas de los tipos, estás haciendo abuso del tipado dinámico, te está gustando la libertad de Python. Bueno, y devuelvo un número. Voy a devolver una variable de tipo entero. Voy a devolver un número. Esta función devuelve un número. Y se llama usuario la variable. Es polémico, pero está bien. Vos te referías a cuál es el número que el usuario eligió para su intento. No lo vamos a cambiar, pero está bien aclararlo. La variable se llama usuario. Y la variable usuario es un tipo int, es un número. Tengo otra función, le voy a pasar el mouse, ¿ves? Como él usó el docstring, que son esas líneas entre triple comillas justo debajo de la función, yo le paso el mouse y me dice, función que verifica que el número ingresado esté dentro del rango, si no vuelve a pedir un input al usuario. No devuelve el control a que devuelve. Bueno, es bien estricto este programa. Vamos a ver el código. Si le hago control clic, me va a llevar allá, va a estar también dentro de la librería helpers del programa de él. Esto que pone rojo no es un error, sino que a Python le gusta que haya dos líneas en blanco entre una función y otra adentro de un módulo de Python. Bueno, rango válido. Bueno, acá hiciste una doble validación que está buenísima, pero que para alguien que no la hizo nunca puede ser un problema. Rango válido igual. Fíjense, acá se define una variable. Cuando ven una línea así medio rara, difícil de leer, piensen que si a la izquierda hay una variable, lo que está después del igual es lo que se va a evaluar. 1 menor o igual que el número que le pasaron, menor o igual que 100. Esto quiere decir, traducido al español, número tiene que ser menor o igual a 1, tiene que ser mayor o igual a 1 y menor o igual que 100, que es nuestro rango a verificar. Esto es equivalente a, esto devuelve, no devuelve nada. O sea, lo único que hace es, lo mandas a verificar input. O sea, si el usuario pone 120, vuelve para atrás y lo vuelve a atrapar en esta cárcel en la que no se sale hasta que el número no es un número. Bueno, está bien. Sí, queda acá atrapado. Y este return. A Python le encanta que haya una línea en blanco al final de un archivo. Siempre. Bueno. Lo que tiene, pienso, es que si vos ingresas un número que está dentro del rango, digamos, ahí no entra ese ciclo y como que pasas directo. Sí. Si ingresas un número, digamos, que es más alto, va a volver a tener que asegurarte de pedir un input nuevo. Sí. Y ahí tenés que verificar de vuelta, digamos, o sea, como que lo que hace... Volvés un paso atrás. Claro. Sí, está perfecto. Cumple su función. Lo bueno es que yo, si quisiera romper este programa, si yo pusiera 130, me dice asegúrate de cumplir el rango, y si pongo una letra, me pone asegúrate de ingresar un número. Yo puedo poner control C, es una interrupción del programa y puedo salir. Sería la única, porque esto me atrapa, no me deja salir. Bueno, vamos a seguir evaluando lo que queda. O sea, la variable usuario captura el número
que inserta la persona, si salgo de la línea 24, sí o sí es un número. Si paso de la línea 27, fíjense que esta función no devuelve nada, sino que sirve como un bloqueo para que el usuario no pueda seguir adelante hasta que no ingrese un número que esté dentro del rango que es entre 1 y 100. Ahora, fíjense que si yo le pidiera que el rango cambie de 1 a 200, el 100 está en lo que decimos hardcodeado, está escrito a mano todas las veces. Está ahí, está en el string, está en el helper. Sí, exacto. Cambiar esto en todos lados sería difícil. Una buena idea, ya viendo hasta acá, una buena idea mejorar es tratar de definir eso en una variable. Pero no es un problema. Bien, acá queda atrapado hasta que el número sea entre 1 y 100. Y acá empezamos a trabajar. ¿Qué es random? Random es la librería de Python. Pero en este caso es una variable que tiene un número que no sabemos entre 1 y 100. Entonces, si usuario es el número que ingresó el usuario. Si el número que ingresó el usuario es menor al número que Python eligió al azar, le pone tu intento, que este es el número, es más bajo. Y fíjense, el contador de intentos que había sido inicializado en 0 en la línea 17 pasa a sumar 1. No es que pasa a valer 1, pasa a sumar 1 porque estoy dentro de un while. Cada vuelta va a sumar 1. Te quedan intento máximo, que es una variable que también sale al azar, entre 4 y 10, menos intento. Entonces, cada vuelta me va a decir, te quedan 8, 7, 6, 5, 4. Cada vuelta, estas variables van a ir, intento va a ir sumando en 1, intento máximo no va a cambiar, pero esta resta va a ser un número, para que el número sea dinámico. Y lo mismo, si lo que insertó el usuario es mayor al número que se generó al azar, tu intento es más alto, intento más 1. Si la pegaste, si el número que ingresó el usuario. Fíjense que él puso paréntesis acá, ¿no? A mí me gustan estos paréntesis, pero no son obligatorios. Yo podría dejar esto así. Pero no hacen nada. Los paréntesis sirven para agrupar cosas en Python y es válido. En muchos otros lenguajes son obligatorios. En JavaScript, por ejemplo, es obligatorio, creo, que la condición que evalúa el if esté entre paréntesis. En Python no lo es, pero lo vamos a dejar porque me parece que está bien, pero sepan que pueden sacarlo. Si lo adivinaste, ganaste. Vamos a... Ganaste, tu intento es igual al número usuario. Perfecto. Y acá suma intento más 1, no porque necesite seguir controlándolo, sino para decirle al usuario cuántos intentos le quedaron después de ganar. Y esto es muy importante. ¿Qué hace la línea 44? Menos vos, Matías, los demás. ¿Qué consigue con la línea 44? ¿Se acuerdan que intentando era true? Y mi while me pide que intentando sea true. O sea, acá hay dos formas de salir del loop. O el usuario ganó o el usuario perdió. Si ganó, lo que hace Matías es poner intentando igual false. Entonces, después de ejecutar este print, termina y vuelve acá y como intentando false, Python ni siquiera mira esto. Dice, para que esto todo sea true, lo tiene que ser true. Si el primero es false, salgo. Y acá está el truco. Si el usuario todavía estaba intentando es porque perdió. O sea, si ganó, intentando se pone en falso, sale. Fíjense que no usó break. No hay ningún break para escaparse del while. Simplemente usó las variables que tenía. Puso intentando como false para salir del bucle y para saber, una vez que salió del bucle, si ganó o perdió. Si intentando es falso, quiere decir que ganó. Entonces no imprimo perdiste, porque ya imprimió ganaste.
Y si esto da vueltas y vueltas y vueltas y nunca el número es igual al azar, esto da vueltas y vueltas y vueltas y en un momento, por más que intentando sea true, porque no le invocó e intentando nunca pasa false, es la segunda condición la que va a pasar a ser falso y va a hacer que salga de este bucle. El número de intento, cuando sea igual al intento máximo, esto ya no se va a cumplir y va a salir. Y cuando salga, en ese caso, yo doy vueltas y vueltas y vueltas, intento, cada vuelta va sumando uno, sumando uno, sumando uno. En algún momento, intento va a ser igual a intento máximo, que era un número al azar entre 4 y 10. Cuando dé todas esas vueltas y salga, intentando, el usuario está intentando todavía. Exacto, porque intentando no se pasó a falso. Bueno, para pensar, cortamos 10 minutitos, cumplimos el primer bloque y seguimos en un ratito. Bueno, empezamos el segundo bloque. Este código hace exactamente lo que le pedimos y es a prueba de falla. No le puedo poner letra, no puedo poner números que estén adentro del rango de los números elegidos. Tiene una innovación que es que la cantidad de intentos también es aleatoria. Y todo eso funciona perfecto sin ningún error. Así que, perfecto. Pablo también mandó una versión de esto, pero solamente hizo la primera parte, que es cambiar los números del 1 al 100. Igual, cuando termine la clase les voy a pasar este código y les voy a pasar la versión. Crear dentro del helper una nueva, digamos, agregué una función de llamarse un carácter, de 2 caracteres. Está bien, que tiene el error que dijo Germán. Si ponen 100, el número es válido y daría error. Bueno, pero está bien. Entre muchos se ven más errores. En esta carpeta que se llama clase 8, que se las voy a pasar después, voy a crear una nueva carpeta ahora, que se va a llamar diccionario, porque lo que nos falta ver, dentro de los tipos comunes de datos que permite Python, voy a crear un archivo que se llama dict.py, para que empecemos a ver de qué se trata. Quiero repasar un concepto que me parece importante. Nosotros cuando empezamos el curso dijimos que cuando programamos, modelamos cosas o traemos datos, los procesamos y devolvemos resultados. Para administrar y gestionar esos datos de forma correcta, todos los lenguajes de programación y Python, por supuesto, nos dan diferentes contenedores, que son diferentes tipos de datos, cada uno con su utilidad. Empezamos viendo string, a igual hola. Voy a abrir la terminal porque quiero Python. Voy a poner a igual hola y le puedo preguntar a Python con la función type de qué tipo es la variable a que se define ahí, y me va a decir class str, que es una string. Entonces empezamos definiendo los string, después vimos que también podría tener números, voy a poner type num y me da números. Las cosas que puedo hacer yo a A, puedo poner a.upper, porque upper es una función solamente de los objetos tipo string, que es para pasar a mayúscula, y si pongo num.upper me va a sacar corriendo, porque los objetos tipo int, o sea número entero, no tienen el atributo upper. Entonces, Python me da muchos tipos de objetos o tipos de datos, y cada uno tiene sus funcionalidades. Después todos vimos los booleanos. Voy a poner f igual true, o d igual false, true, false, verdadero, falso. Esto lo usamos principalmente después de los while tal cosa, ese tal cosa tiene que ser true para que el ciclo se gire, o if tal cosa, ese tal cosa es booleano,
es true o es false. Son dos valores, verdadero o falso. Después vimos las listas. Lista, que es un conjunto de elementos, se define con el corchete. Acá le puedo decir que me la imprima. Puedo agregar un valor a esta lista. Append 5. Vuelvo a imprimir la lista. Y tengo, además de los 4 valores anteriores, tengo un quinto. Vamos a subir esto un poco. A las otras variables, por ejemplo, a la variable a, que es de tipo string, si le pongo a.append 6, me saca corriendo porque los strings no tienen el append. Entonces, la base de toda la programación es saber qué tipo de dato y cada tipo de dato tiene su utilidad. Y saber qué cosa va con qué cosa es parte de nuestro trabajo de acordarnos. Yo a las listas me permite acceder a su primer elemento de esta forma. El primer elemento es un 1. Pero los strings también pueden ser tratados parcialmente como listas. Y esto que yo me imaginé que no iba a funcionar, el primer elemento de la variable a, que era hola definida acá, es la h. O sea, hay pequeñas cositas en las cuales no vamos a tener que aprender de memoria, no nos queda mucho otra. Algunas cosas de un tipo de datos se pueden utilizar en otras. Por ejemplo, yo voy a poner t igual true y voy a poner if t, voy a poner print es true. ¿Ven? T es true, si t, o sea, si t es true, imprimo es true. Esto se ejecuta y pone es true. Ahora, yo pongo num igual 7 y pongo if num, voy a poner print es true. Y acá estoy haciendo algo un poco confuso, que es tratar de evaluar un número como si fuera boolean, o como si fuera verdadero o falso. Y esto uno podría pensar que tiene que dar error, pero no va a dar error porque los tipos de datos, como dije recién, a una string parcialmente lo puedo tratar como una lista, pensándolo como una lista de los caracteres que incluyen la string. Y si bien num no es boolean, el 7 se podría decir que es algo. Si yo pongo, y esto no da error, todos los objetos pueden tener una relación con verdadero o con falso. Si yo pongo num igual a 0, voy a poner if num print true, ahí no imprime nada. ¿Por qué? Porque el 0 se interpreta como falso y cualquier otro número se interpreta como verdadero. Entonces hay pequeños cruces. Lo importante es que ustedes conozcan cuáles son los tipos de datos y cuáles son las funciones principales de cada uno. Y hay algunas pequeñas interrelaciones entre ellos. Por ejemplo, los strings pueden iterarse, pueden recorrerse por cada una de sus letras como si fueran listas. Y pueden evaluarse como booleanos, como verdadero o como falso. Por ejemplo, se pueden imaginar que pongo a igual a hola y puedo preguntar si a es true. True. No, está bien. Si lo pregunto directamente no, pero esto es lo que quería poner. Si a print es true. Una string que tiene al menos un texto es verdadero, pero si yo pongo a igual a comilla, comilla, como recién puse n igual a 0, no imprime acá es true. Porque comillas, comillas, o sea, una cadena de caracteres vacía, si yo la fuerzo a que me diga sos verdadero o sos falso, es falso. Pero cualquier cantidad de letras que tenga va a ser true. Si ustedes quieren sacarse la duda cómo se evalúa algo como verdadero o falso, así como
yo puedo poner a igual a 5 y pongo int a, me lo pasa de string a número. Así como puedo hacer lo que se llama casting, que es pasar una variable de un tipo a otro, yo puedo hacer bool, que es forzar una variable a que pase, a que me diga, bueno, definite, ¿sos verdadero o sos falso? O la es true, porque es algo, y una cadena de caracteres vacío falso. Entonces, todos los tipos de datos tienen sus propias funciones, pero hay pequeños cruces. Uno de los cruces es que todos los tipos de datos pueden ser verdaderos o falsos. Los números, 0 es falso, cualquier otra cosa es true. Las cadenas de caracteres, la cadena vacía, comillas, comillas, es falso. Todo lo demás da true. No lo usamos tanto, pero van a ver código que a veces pregunta if tal cosa, y ese tal cosa no es necesariamente un boolean true o false, sino que son otras cosas. Se usa mucho. Bueno, estos son los tipos de datos que vimos hasta ahora. Lo que quiero que veamos ahora es el último tipo de datos de los simples. Vamos a agrandar esto. Que se llaman diccionarios. Tiene cierto parecido con las listas, porque los diccionarios son una secuencia de elementos, pero no simples, sino que cada uno tiene una clave y un valor. Voy a poner diccionario igual, y en vez de los corchetes, esto se define con llaves. Los diccionarios se usan muchísimo porque son mucho más poderosos que las listas. Yo acá puedo, por ejemplo, poner, es una lista separada por coma de una clave y un valor. La forma más fácil de verlo es hacerlo así. Esto es una clave y un valor, separado por coma. Nombre, Juan. Apellido, y los dos puntos separan a cada uno de los elementos. Pérez. Puedo poner edad 33. ¿Bien? Esto es un diccionario. Me lo voy a llevar al otro lado y voy a poner type, así como hicimos con los otros. Type diccionario, class dict. Dict es un diccionario. ¿Qué puedo hacer con los diccionarios? Como tiene cierto parecido con el... Primero quiero mostrarles que si bien para Python es muy importante el tema de la tabulación, se podrán imaginar que este tipo de datos en particular en general genera líneas muy largas de código. En Python se puede hacer esto, que es que una vez abierta una llave, me puedo ir con libertad a la línea de abajo. Es mucho más común que vean diccionarios definidos de esta forma que como un chorizo como estaba recién. Y como podrán imaginarse, algo que no vimos, pero quizás se lo cruzaron, las listas también tienen ese poder. Fíjense que acá hay un corchete y acá hay una llave. Esto es una lista. Esto es una lista y lo de arriba es un diccionario. Esta es una forma más bonita de ver a las listas y a los diccionarios. Las dos formas son válidas. Esta forma es mucho más fácil de leer que la otra. Las listas tenían esta propiedad y nosotros no la vimos directamente. Se la pueden haber cruzado. Bien. Así como a los elementos de una lista yo los puedo... Me parece que no va a convenir ir al otro lado. Acá tengo mi diccionario. Así como a los elementos de la lista yo puedo acceder... Vamos a ver dónde lo vimos esto. Puedo poner lista de 0 y me dice cuál es el valor del primer elemento de la lista. Los diccionarios me permiten acceder a los elementos, pero acá los elementos tienen un nombre. En la lista son 0, 1, 2, 3. Los diccionarios son más ricos. Los diccionarios tienen una clave y un valor. Yo puedo preguntar cuál es el nombre. Fíjense. El nombre es Juan. El apellido es Pérez y la edad es 33. Yo puedo preguntar cuánto vale el elemento nombre del diccionario. Así como en las listas tenéis que usar un número y era estrictamente un número y no podía nombrar ese elemento, los diccionarios son como versiones de las listas en donde cada elemento tiene un nombre.
Y así como yo en las listas puedo cambiar un elemento, yo acá puedo cambiar el valor de un elemento en un diccionario. Si yo escribo diccionario de nuevo acá, el nombre ya no es Juan como lo definí, sino que es Luis, porque acá lo puedo cambiar. Entonces podemos pensar a los diccionarios como una versión de las listas más completos. Y algo que no se puede hacer es repetir las claves. Las claves son únicas. O sea, si yo quisiera en este diccionario, que ya tiene una clave que se llame nombre, definir otro nombre, Pedro, como está definido dos veces, posiblemente va a tomar solamente la última. ¿Ves? Por más que yo puse nombre Juan, pero después puse nombre Pedro, en la misma definición del diccionario, se quedó con el último. Entonces, los diccionarios son como listas, son una secuencia de objetos, pero que tienen nombre. Y fíjense que los valores del diccionario son la segunda parte de cada elemento. Este elemento tiene el nombre, dos puntos, valor Pedro, y así como las listas pueden contener diferentes tipos de valores, no tiene que ser todo string o todos números o todo lo que fuera, los diccionarios también tienen esa posibilidad. Fíjense que el valor de la edad es un número y los otros son string. Esta es una de las formas más ricas que tiene Python de describir elementos. Yo mostré hace un rato que yo puedo acceder a todos los valores, a todos los elementos por su nombre. A esto se le llama key o lo van a ver como clave o como key. Key se usa mucho, que vendría a ser la forma de decirlo en inglés. Pero fíjense que si yo quiero acceder a un elemento que no existe, diccionario no tiene definido nombre 2. Si quiero acceder, me da un error. Un key, como dije recién, key error. No existe nombre 2. Así como las listas tienen sus funciones, los diccionarios tienen varias funciones. Uno es la función get, que es muy parecido a lo que hacemos aquí, que es tratar de acceder a nombre 2 directamente. Si yo pongo .get, ahí es un poquito más amable, y si no existe no me da un error. O sea, si yo tiro esto en un código de Python, el código de Python detiene su ejecución porque esto es un error, es una excepción en Python, detiene la ejecución. Si trato de acceder a algo y yo no sé si está o no está, entonces uso la función get, que devuelve el valor si existe y si no devuelve none, nada, pero no da error. Bien. También puedo preguntar, puedo usar cosas como uso con las listas. Puedo iterar un diccionario. Hay dos formas de iterar un diccionario. Una es por su clave. Puedo poner for, van a ver que se usa mucho la K, for K in diccionario. Y acá voy a poner print K. Bien. Por cada clave en el diccionario, defino la variable K y le imprimo nombre, apellido, de edad. Pero fíjense que, bueno, voy a imprimir acá cuánto vale el diccionario para que veamos. Me imprimió solamente la parte de las claves, no me imprimió los valores. Me imprimió Pedro, Pérez, ni edad 33. Bueno, para iterar, para iterar un diccionario y que nos devuelva completo, cada uno, en un diccionario, cada bloque de clave y valor se llama ítem. Si yo pongo, primero vamos a imprimirlo. Voy a poner diccionario.items. Los ítems son todos los elementos. Nombre Pedro, apellido Pérez, edad 33. Me devuelve una especie de lista estos se llaman tuplas, que son como estas listas de dos elementos. Lo importante es saber que puedo iterar por un diccionario a secas y solamente me va a devolver las claves. Fíjense, yo puedo hacer un truco acá. For K in diccionario,
print, voy a poner K y después diccionario de K. Entonces voy a iterar por todas las claves, pero teniendo la clave yo puedo pedir su valor. Entonces, a diferencia de lo que hicimos recién, que lo iteramos y me devolvió solamente las claves, ahora me devuelve, yo puedo hacer que me devuelva los valores. Pero una forma mejor todavía de esto es pedirle a cada iteración que me devuelva dos valores, key y value, clave y valor en diccionario.items. Y acá puedo poner print, emulándolo recién, K igual B. Diccionario.items es una lista de clave y valor, clave, valor, clave, valor. Entonces, si cada vuelta de la iteración va a devolver dos valores, yo puedo hacer este truco en el for, que en vez de poner for tal cosa, in tal otra, puedo poner for estas dos en esta lista que en cada iteración devuelve dos valores, clave y valor. Entonces tengo el mismo resultado que tenía antes, pero no tuve que usar el acceso directo al diccionario, sino que pude acceder acá. Me gustaría que usemos esto en algún ejemplo. Uno de los usos que puede tener esto es para definir configuraciones en un juego. Yo les dije hace un rato que una mejora para esto, para este juego vamos a usar, voy a hacer una copia para no adulterar, pero la versión de Matías me gusta. Voy a copiar juego Matías, voy a copiar esta carpeta y se va a llamar juego Matías modificado y después se lo voy a mandar. La mejor forma de ver a los diccionarios es verlos en acción. Voy a cerrar todo lo otro para no equivocarme. Juego Matías modificado, acá está el juego. Yo voy a definir una configuración acá, voy a poner config y voy a poner min run igual a 1. ¿Cuál es el mínimo número al azar que este programa va a elegir? Voy a poner max run 100. ¿Y qué debería poner acá? Config de min run, coma, config, ahí lo vamos a ver bien, max run. Vamos a ocultar esto. Entonces, yo podría hacer una variable que se llame min run y ya está, y una variable que se llame max run y ya está. Pero si todas esas variables forman parte de la configuración general de mi programa, no está mal que use un diccionario. Esto es muy práctico porque, por ejemplo, yo eventualmente podría pasarle a una función como parámetro toda mi configuración y que use todos los valores que necesite. Esto también se puede pensar como una forma de agrupar variables para que nos sirvan. Y fíjense que yo podría verificar input, acá no lo necesito, pero verificar rango sí. Fíjense que para verificar rango yo necesito el mínimo y el máximo del rango. Entonces yo podría mejorar la función verificar rango recibiendo la configuración del programa. Esa configuración es la que le va a decir a esta función cuál es el rango que tiene que verificar. Entonces, acá le paso mi configuración completa y la función verificar rango va a verificar que sea menor o igual a config
de min rango que sea mayor a config de min rango y menor a configs de max rango. Y sin mucho más, esto debería funcionar. Entonces yo puedo hacer... y acá. Tenés que adivinar un número aleatorio entre... ¿Puse bien los valores? No, no puse. Min rand. Min... Y el texto... Digamos, es una forma de configurar variables globales. Sí, no son globales, pero si vos se las pasas a todos los lugares que la necesitan, es como que... Claro, pero vos no tenés, o sea, hay forma de pasarlo como constante global, digamos, o no. Vos en sí haces un define sí. y siempre que llames, digamos, pero acá... Esto es una forma, usar un diccionario. Lo usé así porque estamos usando diccionario. Pero yo puedo crear un archivo que se llame settings.py y poner, ahí lo pongo en mayúsculas tratando de que parezcan constantes, minrand igual a 1. Esto te va a parecer más AC a vos. Claro, el tema está... Y yo, cuando salís de ese archivo, como... claro, yo puedo poner import settings esa sería la forma de... as nada, import settings. Entonces vos acá pones settings a donde quieras. ¿Ves? Esto se parece más a lo que vos estás diciendo. Es otra opción, pero a ver, como tengo que mostrar diccionarios, me conviene que sea un diccionario, pero lo que vos decís lo usa Django, que es uno de los frameworks más usados, tiene un archivo de configuración y uno define como su constante configuración en un archivo de esa forma, no con un diccionario. Pero en este caso me conviene que sea un diccionario, porque quiero que hagamos diccionario. Entonces, yo agrupé mis variables, encapsulándolas en un diccionario. Entonces, el número al azar va a salir de lo que esté definido en la configuración. El texto que le informa al usuario entre qué y qué están los valores sale de la configuración. El helper va a validar los valores según una configuración que se le pasa como parámetro. ¿Por qué necesité pasárselo como parámetro? Porque la variable config está disponible en el archivo juego.py. Esta variable config no está disponible en helpers. Este es otro archivo. Acá la variable config no existe. Entonces, si yo necesito que alguno de mis helpers haga algo leyendo la configuración, necesito pasárselo. Por eso le agregué un parámetro más a verificar rango y ahí tomo las variables que necesito. Entonces, ahora si yo quisiera que mi juego sea entre 1 y 30, todo lo demás debería funcionar simplemente porque mi diccionario agrupa mis valores de configuración. Ahí me dice, la cantidad de intentos... no. Tenés que adivinar un número aleatorio entre 1 y 30. La cantidad de intentos también es aleatoria. Entonces le voy a poner 31 para ver si mi validador de rango respeta el rango de 30. Asegúrate de cumplir el rango. Entonces funcionó. Ingresar tu intento. 15. Te quedan 7 intentos. ¿Qué pasó acá? Bug. Bueno, ¿ven lo que pasó? Ingresé el 31. Me dice, asegúrate de cumplir el rango. Me da otra oportunidad. Pongo 15. Y me dice que 15 es más alto. En realidad me dice que 31 es más alto. Pero 31 no es válido. Bueno. ¿Qué? Sí, como que en realidad hay algún lugar en el que no estamos haciendo las cosas bien. No, este no es el error. Rango válido.
Claro, si mi segundo intento hubiera sido fuera del rango, sí lo hubiera aceptado por este bug. Pero este no es el problema que tuvimos recién. Puse un número fuera del rango, número va a verificar. Claro. Sí, acá está el problema. No es fácil de ver, pero mi variable se asigna cuando el input se verifica como numérico. 31 verifica como numérico. Y después voy a la línea que sigue, que me va a volver a mandar, pero la variable usuario nunca más va a cambiar. Yo debería, no sé si puede. Claro, es que se definió acá el 31 y por más que me dejó atrapado en esa cárcel hasta que pongo un número dentro del rango, nunca lo vuelve a pisar. Entonces, rango válido, número. Claro, es que yo debería devolver el número. Número igual verificar input. Entonces lo mando a verificar de nuevo el input porque no estaba dentro del rango, pero ese nuevo número que ahora sí va a estar dentro del rango, necesito que lo tome. Bueno, ¿ves cómo encontramos errores sin querer? Sí, vamos de nuevo. Vamos a hacer lo mismo. La cantidad, debes adivinar un número entre 1 y 30, la cantidad, contás con 9 intentos. Voy a poner 31 y después voy a poner 15. Tu intento 15 es más alto. 10 es más alto. 5 es más bajo. 7 es más bajo. 8 es más bajo. Bueno, es 9. Bueno, me dio de muchos intentos. Bien, pude pasar en un rango de 1 a 100 a 1 a 30 simplemente cambiando acá, asegurándome que todos los lugares del programa donde esto es necesario funciona. Estoy pensando si hay algún valor. Me acuerdo alguna idea para mejorarlo, pero hace todo lo que tiene que hacer y tenía solamente un bug significativo que era que no reasignaba el número que el usuario está intentando con esto. Bueno, esto podría ser configurable, pero no hay mucho más que se pueda configurar. Lo más importante de esto es la riqueza que tienen los diccionarios. Van a ver mucho que se usa para cosas como esto. Puedo poner todas las propiedades. Y fíjense que inclusive puedo poner diccionarios adentro de diccionarios. No. ¿Hay comida simple o comida doble? Es exactamente lo mismo. Y fíjense que puedo poner estudios. Fíjense. Un diccionario adentro de otro. Primario. Verdadero. Secundario. Verdadero. Así como las listas me permiten contener cualquier tipo de valores, acá también, esto me lo voy a llevar al otro lado porque quiero que lo veamos. No sé, notas. 5.8, 9.1, 4.2. ¿Ven? Acá tengo una lista de valores que no son enteros, son números de punto flotante. Esto puede crecer en complejidad y de alguna forma está bueno. Yo de esta persona puedo acceder a sus estudios, entonces voy a poner una nueva variable que se llame estudios, que es igual al valor de estudios del diccionario persona. Estudios.
Si imprimo estudios, ¿ven? Si pregunto de qué tipo es estudios, es otro diccionario. Este diccionario de acá es otro diccionario distinto. Si pongo una variable que se llame nt para que no se llame igual a la clave del diccionario, persona notas, puedo acceder a las notas si es que fuera importante. NT es una lista de sus notas, puedo preguntar de qué tipo es NT, y es una lista. Entonces, un diccionario puede contener una colección de elementos dobles con clave y valor, donde esos valores pueden ser del tipo que quieran. Pueden ser otros diccionarios, pueden ser listas, pueden ser string, pueden ser números. El diccionario es como una especie de acumulador de todo lo demás. Así como la lista puede tener elementos de múltiples valores, los diccionarios también, pero además para cada elemento puedo asignarle un nombre. Vamos a trabajar la clase que viene con algún ejemplo más lindo para trabajar con diccionarios, pero la lista y los diccionarios son de los objetos más usados en Python. Están al nivel más básico de todo y es muy probable que cualquier código Python que vea o no tenga lista o tenga diccionario, además de string y números, por supuesto que son los más básicos. Pero estos dos son súper importantes, así que voy a encontrar la forma de que hagamos un jueguito, que hagamos algo que use, además de como usamos recién la config, que use un poquito más profundamente los diccionarios, porque son un tipo de datos riquísimo, completo y que puede tener de todo adentro. Y se usan muchísimo. Sí. Sí, el primario. Ahí está. Bueno, excelente pregunta. Yo puedo hacer una variable que se llame estudio pri. Y fíjense cómo pongo. Directamente lo pego atrás. No hace falta que instancies el Hay, diccionario de estudio, digamos. Hay dos formas de hacerlo. Estudios primero es true. ¿Por qué? Porque el diccionario persona, dentro de su clave estudio, dentro de su clave primario, tiene un true acá. Primario true. Sí, pero otra forma de hacerlo es, fíjense, defino una variable que tenga los estudios y después le puedo decir a Python que me imprima que dice primario. O sea, puedo acceder a esto, a estudios, como si fuera un diccionario totalmente independiente. También da true. Esta es una forma de acceder. Es un poco más difícil de leer porque tengo que pensar, tengo un diccionario que se llama persona, adentro de la clave estudio, leer el valor de la clave primario. Y es true. Acá lo imprimo. Acá lo asigné a una variable. Acá lo imprimí directamente sin asignarlo a nada. Estudios son los estudios de esta persona, o sea, este diccionario de acá, y esta variable que yo definí no tiene todo lo otro, tiene solamente la primario y secundario. Yo puedo ver de esta variable intermedia estudios, puedo poner .case y me da una lista de las claves, primario y secundario. Puedo hacer un persona.case y van a ver que me da solamente las claves de primer nivel. Nombre, edad, estudios y notas. No me da primario y secundario. Que primario y secundario son los keys de este otro diccionario. Si lo ven tabulados, solamente los de primer nivel son los que me van a devolver acá. Persona.keys es una lista con las claves de esto. Así como tengo keys, tengo values. Y esto va a ser un lío porque uno de los valores es un diccionario. Los valores son, para el nombre Juan, acá no sale nombre, yo le pedí solamente los valores, no las claves, las keys. Juan 33, un diccionario y una lista. Y así como la variable intermedia estudios, también puedo acceder a values. Creo que los values son un solo valor. True, primario y secundario. Y acá estudios.keys, primario y secundario. Bien, los diccionarios tienen keys, .values, vimos .get, vimos que podemos acceder a cualquier elemento de esa secuencia de items por su nombre. Los puedo recorrer solamente con las claves o con las claves y los valores. Eso es lo que vamos a reforzar la clase que viene adentro de un ejemplo
más divertido de lo que vimos hasta ahora. Bueno, cortamos por hoy porque llegamos a la hora, pero en la clase que viene consolidamos esto con algún ejemplo de algún jueguito más lindo.